días. De todos es conocido la gran inseguridad ciudadana que adolece aquí en nuestro país. Inseguridad de todo tipo. Hay inseguridad en la calle por los asaltos, los ladrones, etcétera, por los homicidas, y también inseguridad jurídica. En otros términos, adolecemos, repito, de esta gran inseguridad. Incluso el periódico de ahora mencionan el paro empresarial por la delincuencia. Bien, amigo de Punto de Vista, hablaremos ahora de los retos de la seguridad ciudadana. Para ello hemos invitado al doctor Raimundo Rodríguez Barrera, que es abogado, y el también abogado, el doctor Nelson García Córdoba, también abogado. Bien, doctor, ¿cómo ve usted la situación en relación a la seguridad o inseguridad ciudadana aquí en El Salvador? Muchas gracias, doctor González Cibrián. Buenos días a todo El Salvador. Cuando recibí la invitación del doctor González Cibrián para venir esta mañana al programa de Punto de Vista, él me hablaba que estaba interesado en que en este panel se abordaran los retos de la seguridad ciudadana, pero con un enfoque que pretendiera llegar a las raíces verdaderas de esa inseguridad que todo mundo respira, de esa inseguridad ciudadana que todo mundo siente y padece en estos momentos en nuestro país. Dentro de esa dimensión de hurgar, de buscar a través del análisis consciente, mesurado y detenido las fuentes de la inseguridad de nuestro país, yo quiero permitirme hacer algunas consideraciones un poco breves por razones del tiempo, pero siguiendo pues esa directriz de penetrar al fondo, es decir, de tratar de encontrar las causas. Todo mundo siente en El Salvador hoy día que nada le es afín, que nada le es coherente, que nada le pertenece, que nada es suyo, que todo viene de afuera, que todo le es impuesto, que hay una gran ausencia de participación ciudadana, que lo único que sí refleja una participación general es del problema, pero no de las soluciones. De ahí que yo creo que parte de esa inseguridad ciudadana se genera, emana, brota, precisamente porque en este país, desde hace algunas décadas para acá, se le niega al ciudadano, se le niega al pueblo, se le niega a la sociedad, se le niega a los diferentes sectores que generan la vida de este país su participación en la solución de los problemas. Hoy día se dice, y hay muchos sociólogos y estudiosos de la psicología común de nuestros pueblos, que el fenómeno de la globalización, que en un principio se definió como el fantasma que recorría el mundo, pisoteando particularmente a las sociedades del tercer mundo, pues
Ese fenómeno de la globalización, muchos hoy día lo aparejan con más pobreza, con más delincuencia, con más desempleo, con la pérdida de la autonomía de nuestros países, con la disminución del sentido de independencia, con la desaparición incluso de la facultad de pensar y de decidir a nivel de país, a nivel de región, incluso a nivel de continente. Dentro de este entorno de ideas, ¿qué es lo que está ocurriendo o qué es lo que ha ocurrido en El Salvador? Señores, hoy hablamos de un sector justicia. Un sector justicia que es el que está vinculado con la administración de justicia. Dentro de este sector justicia, decimos, está involucrado el Ministerio de Justicia como el que hace uso de la iniciativa de ley y propone una normativa, propone normativas. Por otro lado, involucramos dentro de este sector justicia a la Fiscalía General de la República como el organismo encargado de perseguir e investigar el crimen y llevarlo al juzgamiento. Por otro lado, dentro de este mismo sector hablamos de la PNC como un organismo auxiliar de la Fiscalía General de la República para la investigación y seguimiento del crimen y del criminal, del hecho delictivo. Por otra parte, hablamos e involucramos dentro de este sector justicia a la Procuraduría General de la República como organismo que provee de defensa al desposeído que se ve involucrado en un enjuiciamiento criminal. Por otra parte, se involucra dentro de este sector en una forma indirecta a la Asamblea como organismo político en donde se emite la ley. Y por otra parte, el órgano ejecutivo, la presidencia de la República como tal, porque es la que sanciona o veta la ley dentro del proceso de formación. ¿Por qué hemos querido hacer toda esta relación así un poco amplia? Porque, en primer lugar, tenemos que estar bien claros que toda ley, porque esos conceptos no han cambiado, debe ser el reflejo de la sociedad y debe proveer los mecanismos de solución a la problemática social en un determinado momento. Si este es el concepto de ley, cuando hablamos de un órgano del Estado, que es el que a través de la iniciativa de ley propone una determinada legislación, debe estar claro y consciente de cuáles son las realidades nacionales, las realidades sociales a las que esa ley debe responder. Cuando esa iniciativa lleva a la Asamblea, es preciso que la Asamblea como organismo auténticamente política por su origen, porque es de elección directa del pueblo, tiene que estar claro, consciente y conocedor de que ese anteproyecto de ley que ha llegado a sus manos para su aprobación, análisis y aprobación, responde a las realidades nacionales, sociales del conglomerado y que ofrece respuestas congruentes y oportunas a la problemática del conglomerado social, del sector social, de la sociedad, del grupo social. Y por otra parte, cuando hablamos del Ejecutivo dentro de ese proceso de formación de la ley, el Ejecutivo también, al ejercitar su facultad de sanción o veto, debe también estar claro y en la misma línea de pensamiento de que esa legislación que llega a sus manos para ser sancionada o vetada
responde a las necesidades del país y además ofrece soluciones concretas. Situación que en la realidad deja mucho que decir cuando analizamos este proceso. Bien, doctor, continuaremos en el siguiente segmento. Su punto de vista, doctor, en relación a estos retos de la seguridad ciudadana, ¿cómo ve usted? ¿Qué visión tiene del problema? Yo creo que el pueblo salvadoreño en particular ha escuchado tantas posiciones, tantas explicaciones, que su gran pregunta cotidiana es: ¿qué nos está sucediendo en este país? ¿Por qué no hay orden en este país? ¿Por qué no hay un rumbo definido, una perspectiva social hacia dónde apunta este país? La gran temática de los últimos tiempos, sobre todo de carácter publicitario, es decir, que vamos al siglo XXI. Es como que si viéramos lo moderno, lo equitativo, basado en una época. Y el siglo XXI está muy lejos para sociedades como las de El Salvador, desde el punto de vista de accesar al bienestar que produce lo moderno, porque cada día se aleja más la posibilidad del individuo y de la comunidad como tal, como Estado, de ser factor participativo de lo moderno. Y entonces, ¿dónde está ubicado El Salvador en estos momentos? Está ubicado en un desorden integral que abarca desde los puntos de vista de comportamiento individual, de comportamiento social, de el quebrantamiento de toda la psicología social, y apunta sobre todo a una crisis, a un diagnóstico que no se le hace saber porque es terrible y porque en política es mejor crear ilusiones que explicar realidades. Pero la verdad es que es dramática la situación desde el punto de vista estrictamente sociológico y psicológico, diría que apunta a un desorden integral que puede provocar un desorden de otras consecuencias. Cuando ya el hombre anda pensando que vive en una selva donde lo que debe de predominar es la ley del más fuerte, del más astuto o del más sinvergüenza, lo que crea es canales de violencia, canales de imponerse a los derechos de sus semejantes. Subliminalmente creo que El Salvador ha sido llevado, como otras grandes repúblicas, a una situación premeditada de pérdida de la identidad nacional. Si analizamos el contexto de lo que era la identidad de El Salvador como ente sociológico, veremos que se ha perdido el sentido de patria, el sentido de soberanía, el sentido de dignidad, el sentido de idiosincrasia. Lo hemos dicho tantas veces que hoy no se diferencia un mamarracho de un muchacho vestido a la moda. Antes existía, por decir un ejemplo, aquel lema de que el que escribe en pared y mesa da a conocer su bajeza. Hoy el hombre, la mujer, se pinta, se tatúa su piel para siempre con las más absurdas estupideces, de las cuales presume en el pecho, en la espalda y hasta en las caderas. De tal manera de que se perdió la autoestima. Pero no se ha perdido la autoestima del individuo en primer lugar, le ha perdido la autoestima al prójimo. Y por lo tanto, y es famoso aquel tango
argentino, siglo XX, cambalache. Hoy es lo mismo ser sabio que ignorante, cara dura, ladrón, profeta. Es una mezcla de que se ha perdido la vergüenza nacional. Entonces, al quebrantarse la identidad, al quebrantarse los valores fundamentales del individuo, de respeto, y parece el colmo, pero ahora las iglesias se han convertido en pequeñas islas de salvación mental y espiritual, por supuesto. Y por eso ustedes han visto cómo proliferan, hay casas humildes, se han multiplicado, pero en cantidad enorme, iglesias de toda índole, con un sentido de buscar la única protección que nos queda, que es la esperanza de lo divino, porque en lo terrenal pareciera que el lema general es sálvese quien pueda, porque nadie cuenta con el aporte del Estado como tal para resolver sus problemas. Y esto implica seguridad nacional, implica salud pública, implica educación, es decir, los pilares fundamentales de desarrollo del individuo. Y si no cuenta con ese aporte, ¿con qué recursos va a contar para poder salir adelante, consolidar una forma de autosuficiencia del individuo en un país? Vamos a decir, satanizó la participación del Estado como ente regulador de las conductas del individuo, incluso las conductas económicas, que muchas veces son instrumento de crimen, puesto que llevan a las comunidades en masa a la destrucción mediante el hambre, mediante la distorsión de su salud mental. Y se satanizó esa participación, vaya paradoja, por los mismos gobernantes. Es decir, aquellos que detentaban el poder de mando decían, es que los gobiernos somos malos administradores, pero habían luchado toda la vida y siguen luchando por accesar a esa mala praxis de carácter político. Es una paradoja, pero es una realidad, que todo esto ha obedecido a una conducción, a un manejo de los intereses nacionales por intereses extranjeros. Y si no veamos toda la legislación que ahora la Asociación Nacional de la Empresa Privada, por ejemplo, quiere cambiar integralmente la legislación penal por considerar que es parte de lo que beneficia el desarrollo de la delincuencia y la impunidad en el país. Resulta que después de gastar el país y endeudarse y recibir y tomar el papel de mendigo, si es que le han regalado gran parte de esos aportes, se establece un sistema judicial y jurídico que fue combatido por nosotros desde los gremios de abogados, porque lo considerábamos totalmente inapropiado para la idiosincrasia y la realidad nacional. Y fuimos investidos por el poder político. Es más, todavía quedan resabios de ese resentimiento de señalar la verdad, pero como dicen, tarde o temprano la verdad impera. Ahora hay un gran movimiento multitudinario, un movimiento empresarial para cambiar la legislación. Es decir, el vestido recién estrenado resulta que quedó ahorcando al que lo usa. Bien, gracias a ambos y iremos a un breve corte comercial para dialogar sobre estos esquemas que nuestros invitados han planteado. Regresamos enseguida. Jack, cansado de arriesgar su vida, compra unas cortas vacaciones. Edificado en una laguna solitaria con su muelle privado e incluye bote de motor. Tan pronto llega, se mete en grandes problemas. Ahora que Jack es socio del club, es cuando empieza la verdadera aventura. ¡Impacto!
Estás viendo el futuro y no estamos en él. Club Paraíso con Robin Williams este viernes en la Semana de la Comedia por Tu Cine 21. ¡Miren, miren eso! Bien, amigos de Punto de Vista, nuestro tema de esta mañana son los retos de la seguridad ciudadana. De lo expuesto por nuestros invitados, parece ser da la idea de que el salvadoreño está sin techo y sin abrigo, que hemos perdido prácticamente nuestra identidad, se ha erosionado casi todos los valores. ¿Yo pudiera resumir en esa forma, doctor? Yo creo que usted maravillosamente concluye en lo que hemos tratado de expresar, porque tal vez andarnos por las ramas de detalles que claro que son importantes, pero no son la esencia del problema, porque mañana va a haber 20 casos similares a los que trágicamente hemos venido analizando en la historia judicial, en la historia policial, etcétera, porque no atacamos la raíz del problema. El problema es nuestro contexto como Estado. ¿Existe Estado de Derecho en El Salvador, por ejemplo? ¿Y a qué se debe que no lo exista o que adolezca de vicios o adolezca de insatisfacciones? Sí. Y una de las esencias es que estamos formando parte del equipo de bombardeados por un sistema en el que la persona humana pasa a segundo plano. Y lo más importante son las estadísticas o los puntos de sube y baja en una bolsa de valores. Sí, uno de los aspectos, doctor Barrera, es que preocupante, que aquí ya lo he dicho yo en más de una ocasión, que no se ha secado la tinta de una reforma de ley cuando ya se está pensando en la reforma de las reformas. Es que improvisamos nosotros. ¿O es que, como usted muy bien dijo en su intervención anterior, si la ley no responde a la realidad social, ¿qué pasa? Entonces, ¿habrá seguridad ciudadana cuando estamos nosotros al vaivén de estas reformas? Definitivamente, doctor, mire, ya centrando el punto, mucha de la inseguridad ciudadana que se sufre, que se respira en estos momentos en El Salvador, tiene una sola fuente, y esa fuente precisamente, o quizás la más relevante fuente, o la causa más inmediata o más relevante, es precisamente que tenemos un país que es nuestro, pero que sentimos que no nos pertenece. ¿Estamos alienados? Posiblemente. Y quizás la palabra, la expresión, el calificativo no sea alienado. Posiblemente haya otro más... ¿Más duro? No. ¿Más fuerte? Más... No, más real. Más real. Más real. Mire, aquí una legislación que se dio hace 2 años, se aprobó hace 2 años, pasaron 2 años que no tuvo vigencia, entra en vigencia el 20 de abril, me parece, de este año, contra viento y marea, contra la opinión desfavorable de los entendidos y de los que hacemos derecho en este país. Pero doctor, si hasta los jueces se sienten inseguros ante este revolutum de reforma, ¿no es así? Precisamente, fíjese, mire cómo aflora por todos lados. Por todos lados aflora ese sentimiento de falta de pertenencia. Es decir, sentimos, los jueces sienten, la ciudadanía siente, los diferentes sectores sociales sienten que la legislación, que esa normativa nueva no nos pertenece. Y no nos pertenece porque no ofrece respuestas a nuestra realidad. Es que vienen con los autores Porque no, realidades de otros países. Ha nacido, no nació de adentro. No es el reflejo de la fenomenología social, humana, lo que dijo psicológica, cultural
de nuestro pueblo. Claro. Es una copia burda del sistema anglosajón, modelo Puerto Rico con mixturas de Chile, Costa Rica y Argentina y todas esas cosas. Entonces, señor, mire, esa es la peor de las desgracias que sufre nuestro país, porque debemos decirlo claro. Esa es la peor de las desgracias que sufre nuestro país. Para usar una figura, que nos esté lloviendo aguas que no han generado nuestros manantiales. Doctor, por razones de tiempo, ya pasamos a otro aspecto. Esto es en relación al aspecto legal, al aspecto de derecho. Ahora, ¿qué me dice, doctor, en el aspecto institucional? Es decir, él ya hizo el resumen de, por ejemplo, Policía Nacional, Fiscalía, ahora está la Corte que entra en fricciones con la Asamblea Legislativa, que los jueces están inseguros. Sí, pero quizás el otro aporte es el siguiente. Cambiaría la situación nacional porque trajeran la mejor legislación o la crearan aquí, la mejor legislación, si la institución que hay que cambiar es la de la mente del individuo, que durante los últimos años se ha visto impulsado a ver como ejemplos que los gobernantes roban, que los gobernantes prostituyen, que los gobernantes no tienen vergüenza. Bueno, ahí estamos viendo el gran ejemplo, incluso a nivel internacional, de la falta de entereza de un hombre frente a una subalterna. Si esa es la clase de ejemplo que tenemos, que ya nadie respeta ni le importa más que un bledo su nombre, su apellido, que fue heredado, que antes había lo que se llamaba el blasón de la familia, o sea, el emblema, la alcurnia, no basada en lo económico, sino basada en la nobleza de las actitudes, de la entereza, de la caballerosidad. Hoy, ¿de dónde existe eso? ¿Dónde está la valoración de la mujer como tal, si la mujer pretende, y algunas de ellas con mucho más furor, equipararse al hombre en todos los planos? Y se ha perdido ese concepto de la delicadeza de lo femenino. Hoy es un insulto ayudarle a una mujer que se considera joven a subir una escalera, porque ella se considera muy macha. ¿Quiere decir que hemos perdido los valores? No los hemos perdido de mutuo propio, quiero decirle esto, doctor. Nos han robado. Hay libros de hace mucho tiempo anunciados y algunos de ellos quemados, que nos hablaban del control mundial, del diseño para el solo gobierno. Algunos profetas incluso hablan del gobierno único, que hoy se lo indilgan al internet y a su creador, etcétera. Han satanizado todo este tipo de información. Pero en el fondo, en lo que se llama la geopolítica, sí hay un diseño de control mundial. Bueno, siempre lo ha habido. Resulta que se quitó aquel manto de delicadeza de hacerle pensar a los pueblos que eran soberanos, y hoy se avasallan los pueblos mediante órdenes directas de congresistas internacionales que le ordenan a los supuestamente vasallos que cambien una constitución política así, pero ya, si no les van a mandar de regreso el paquete de mantenidos que tienen allá, etcétera. O les cercenan los créditos. Es decir, o sea, o no hay crédito, la cuota 422 se queda, etcétera. Es la manipulación. Frente a ese descarnado avasallamiento, ¿cuál es la actitud? Ahora, doctor, Sí, la pregunta sería para los dos. Sí. ¿En qué concepto queda o en qué nivel queda aquel concepto que nosotros aprendimos en las aulas universitarias de independencia? No, definitivamente que estrujado. El de independencia y el de autonomía. Si aquí a nosotros, como decía el doctor García, se nos dice desde una frontera más allá del río Bravo, que si no reformamos la Constitución,
nos van a devolver a todos nuestros salvadoreños, ¿cuál es nuestra aptitud? Veámonos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra aptitud? Hasta hoy yo no he visto una aptitud congruente con la dignidad nacional. Y valiente, ¿no? Hasta hoy yo no he visto una aptitud valiente que hable de la defensa de nuestra autonomía. Yo no he visto hasta hoy una aptitud amplia y clara que salga para defender nuestra identidad nacional. Hasta hoy eso no ha ocurrido. Bueno, pero doctor... Y según parece, perdóneme doctor, como que esto se está cocinando debajo de la mesa. Un día nos sorprenden, un día nos sorprenden y el pueblo amanecerá de que nuestro Estado, nuestras autoridades cedieron a la insidia del poder extranjero. ¿Cree usted, doctor, que en base a lo que está diciendo el doctor Barrera, nos cae bien el apellido ese de Guanacos? Yo creo que nos queda hasta demasiado pequeño. Hay otros Demasiado diseños, sí. Pero el problema es que nos cae a todos, ¿verdad? Sí. Porque mire, hablemos, por ejemplo, de las famosas leyes de la piratería, que supuestamente promueven la honradez del individuo porque no va a hacer uso de un derecho abstracto que otro allá en la China registró y que por lo tanto aquí debe de imperar. Eso es una injerencia nacional. Pero ¿qué significó y qué ha significado? Que una cantidad de empleos que había en este país desaparecieron. Se ha impulsado con eso un monopolio bajo el pretexto de los derechos de autor, se ha impulsado los monopolios y los oligopolios y por lo tanto la opresión del consumidor. Doctor, pero eso es lo más grave, mire, que yo veo, que como que juegan con nuestra inteligencia. Sí. Como que no les importa que somos seres inteligentes, nos vapulean. Es decir, juegan con nuestra inteligencia, manipulan nuestra inteligencia. Y eso es lo más grave, mire, eso es lo más grave. Porque yo creo que una sociedad puede en un determinado momento deteriorarse y caer por lo más bajo. Claro. Pero si la inteligencia, si el don humano de la inteligencia, del discernimiento, cae por el suelo, la humanidad y la sociedad está perdida. Pero entonces nos mandan a los inteligentes y a los vivianes les mandan otro mensaje. Todo se vale, con tal de que te puedas mantener a costa de tu semejante. Este es el gran negocio, esta es la gran filosofía que nos inyectan. Y entonces hay gente que demanda en los juzgados, por ejemplo, para ver si la mantienen el resto de su vida. ¿Mediante qué? Mediante toda clase de argucias, porque para eso también tenemos gente especializada, para la cual la ética, la inteligencia profesional sale sobrando por un puñado de miserables colones. Y entonces a fulano de tal, mala praxis, lo trataron mal su operación, vamos a demandar a los médicos. Y andan en búsqueda de clientes para demandar por mala praxis a los médicos. Hay otros que llegan a la osadía de demandar a abogados por mala praxis, sin saber quizás el contexto de la materia que están tocando. Pero, como dijo alguien, la ignorancia es atrevida. Pero, ¿cuál es el gran mensaje del Salvador? Que cada uno trate de poner un puesto de limosnero en alguna parte, donde le perdonen deudas, donde le den canonjías porque alguna vez elevó una piscucha en nombre del país, porque alguna vez tuvo algo que ver, que hoy es un pretexto para consolidar una acción en contra de los intereses del bien común. Y ahí está la mentalidad, y esa mentalidad antes, cuando éramos hipotes, que no era una vergüenza que uno le dijeran que uno era un pedigüeño, cuando se atrevía a pedir un pedazo de semita al compañero. Pero ahora es a nivel hoy nacional. Es una industria, Claro. Una industria ejemplarizada que va desde arriba hasta abajo.
Nadie tiene vergüenza de pedir un préstamo y no pagarlo. Pero doctor, para cualquier cosa ya se está pensando en los recursos de fuera. Para cualquier cosa. Y parece que nos hemos convertido, como dice usted, en un país pedigüeño, ¿no? No solo pedigüeño, estamos perdiendo el concepto de vergüenza, porque fíjese una cosa, estamos vendiendo lo que no es de nosotros como gobernantes en la famosa privatización, para que vengan otros cuyos intereses son totalmente ajenos al respeto de la soberanía nacional, de los intereses del desarrollo nacional, y se lleven los pocos tiliches que nos están quedando. ¿Y qué le significa al pueblo que vive aquí? Más altas cuotas, que ya lo estamos viendo, pues ya no solo llegan a eso, a elevar cuotas, sino al verdadero hurto, o yo diría que robo, aunque no hay violencia, pero para que la gente nos entienda, con esas tarifas chabeleadas. Y supuestamente tenemos una institución que debe velar por los derechos del consumidor. ¿Y dónde está? ¿Dónde va a alegar la gente que les han subido o que les han mal calculado sus cuotas de agua, de luz, de teléfono? ¿Qué alternativa tiene frente a un Estado inerme? No tiene recursos. Precisamente, doctor, esa es otra de las fuentes que genera violencia. Claro. Violencia individual, porque esa es inseguridad. una violencia institucional. Correcto. Sí. Y Es volvemos violencia al tema, institucional. doctor. Sí. Quiere decir que todo esto crea un clima, un ambiente de inseguridad ciudadana. Por eso es que, mire, cuando nosotros hablamos de la seguridad nacional o de la seguridad ciudadana, debemos hacer esfuerzos por encontrar la diversidad de causas, la diversidad y las verdaderas causas de esa inseguridad. Así es. Sí, no solo es la falta de policía, no solo que hay falta de inseguridad en policía. tus derechos cuando te deja inerte a que todos los meses te pongan tarifas eléctricas que realmente te están aniquilando tu economía y consecuentemente influyendo en tu estado de ánimo y en los recursos que tienes para sostener a tu familia. Quiere decir que el asalto no solo es en la calle, sino también en las tarifas. Cabal, y mire, y veamos Sí, otra cosa, miren, que yo quisiera aprovechar esta ocasión. Brevemente, porque vamos al corte. ¿A quién se le ocurre partir en dos San Salvador durante 6, 7, 8 meses? Con esos pasos a desniveles, sin importarles a la ciudadanía, mire, Si hay cosas verdaderamente sorprendentes. Sí, subsiste la tierra, porque además el ataque ecológico que tiene nuestra propia subsistencia es un absurdo. Aquí somos parte de un área de desechos. Aquí vienen los buses peor maltratados que han quedado allá en las orillas del Río Grande, ¿verdad? Sí. Aquí me da risa a mí cuando otro que dice prohibido fumar. ¿Por qué? Por el smog. Y a la salida te recetas el equivalente a 10 paquetes de cigarrillos con un solo bus que te pase al frente. Así es. Bien, lamentablemente el tiempo ha transcurrido. Iremos al último corte comercial para esperarlo, amigo de Punto de Vista, con las llamadas telefónicas. Domingos de acción con Clint Eastwood. El crimen ha comprado a la justicia. No existe evidencia que relacione al acusado con el crimen. La violencia impera en la ciudad. La traición ha invadido a la policía. Será mejor que el inspector descanse un tiempo. Contra todo, el inspector Callahan tomará acción y quizá sea la última. Domingo 18, impacto fulminante. La familia Stubal está en duros aprietos. El único centavo que teníamos estaba en esta cosecha. La llegada del tío Ben puede ser una esperanza. Bueno, yo podría ayudarlos con algo. Whit tiene que ayudarle. Tío Red, prepárate. Como recompensa, el tío Red le hereda un gran tesoro. Y creo que sería muy bonito si el recuerdo de tu tío Red seguimos juntos interpretando canciones, yendo a conciertos. Domingo 25, Honky Tonk Man. Lo mejor de Clint Eastwood está en el 21.
Bien, amigos de Punto de Vista, atendemos ya la primera llamada. Buenos días, bienvenido a Punto de Vista. Muy buenos días, doctor. Buenos días, amigo. Siempre felicitándolo por sus panelistas. Gracias. Aquí vemos que esto es, lo que nos está pasando es más que un arroz con mango. A ver si pudiéramos hacer un comentario de la desvergonzada actitud que tienen algunos jueces de estar repartiendo sobreseimientos en forma indiscriminada, y sobre todo en casos donde los delitos están súper comprobados y donde los sobreseimientos dejan helado tanto a los fiscales como a los ofendidos, a tal grado pues que, como dicen, después de la bofetada del escupitazo, el denunciado viene después a ser víctima más víctima del imputado con el caso de los sobreseimientos. Eso merece que le pongamos una atención especialísima. Aquí tenemos al doctor Nelson García, que puede dedicar algo de su valiosísimo tiempo para resolver el problema de los sobreseimientos. ¿Qué está pasando en el órgano judicial? Bien. ¿Quién está manipulando esto para que se le dé privilegios de sobreseimiento a determinadas personas, como decimos los famosos delitos de cuello blanco? Sí, gracias por su llamada. Bueno, esa es una parte de todo el mosaico de problemas que tenemos, ¿no? Buenos días, bienvenido a Punto de Vista. Sí, buenos días. Yo quería comentar a esto, con respecto a las tarifas eléctricas, siempre siguen subiendo. Fíjense que yo aquí pagaba 125, 108, y hoy me viene retribuido 150. Oye, otro volado, aquí vi que en el pasaje habían unas lámparas buenas, que nosotros las compramos, la comunidad las compró, y vinieron los de la alcaldía del FMLN, las quitaron y pusieron unas lámparas que son usadas o son de menor capacidad. Yo me imagino que ya las han llevado a otra colonia de más categoría, pues, por decirle algo, ¿va? Y fíjense que todo es desorden. Yo hablé a la alcaldía diciéndole, me dijeron que iban a venir a verlos, no lo vinieron a ver. Y las lámparas que están, 2 lámparas les quitaron los focos buenos y les pusieron, y dijeron que son ellos, pues. Y fíjense que, y aquí hay un montón de volados, otro volado que les quería comentar, ya que comentaron el narcotráfico. Fíjense que yo veo que a los grandes peces gordos los sueltan, y al pobre payaso del Canal 2 le pusieron 3 años, ¿va? Pero como iba a salir uno que agarraron con gallina, pero como iba a salir el artículo 48, y vino el juez y dijo, muy poquito, dijo, metámosle los 5 para que ya no pueda salir. O sea que la gente que tiene menos recursos lo dejan sembrada allá en la punta. Así es. Solamente, gracias por su llamada. Bueno, creo que bueno, es parte de las insatisfacciones, muchas veces, como decía el colega que llamó antes, ¿verdad? Sí, resulta que aquí todos queremos ser como Jalisco también, ¿verdad? Nunca pierde, ¿verdad? Y esa es una de las causas a veces también por las que los jueces son injustamente atacados, porque el abogado que pierde un caso, entonces para justificarse con su cliente le dice, no, es que el juez o es un ignorante o se vendió, es un corrupto, etcétera. Sí, no hay interés para aceptar la verdad en este país. Sí. Pero doctor, también es un poco arriesgado juzgar, criticar a un juez cuando se desconoce todo el proceso. Así es, ¿verdad? Así es. Bueno, y usted está viendo que hay juicios en que, no obstante que es una verdad jurídica, el planteamiento de un jurado, hay gente que lo cuestiona y no está de acuerdo. Y dice que esto fue amañado o que esto fue vendido, etcétera. Así es. El problema es, volvemos al punto de partida. El individuo tiene la entereza para afrontar sus propias realidades sin querer que otro lo lleve, como decían los abuelos, a cucucho, o sea, chineado, cargado sobre las espaldas. ¿O es que la mayoría tenemos una mentalidad de Vivianes que queremos ver a quién le sacamos algo para nosotros subsistir? Este es el punto. Es el punto. Buenos días, bienvenido a Punto de Vista. Buenos días. Buenos días, amigo. Buenos días, las 3 personalidades que están ahí, ¿verdad? Bien. Muchas gracias. Gracias. Mi comentario va pegadito a lo que acaba de decir el señor que tiene aquí a su derecha, ¿verdad? Sí. Vivianada. Fíjese que yo le hablo aquí de Santa Tecla. ¿Cómo no? Yo le hablo porque con respecto a los recibos de energía eléctrica, ¿verdad?
yo pagué mi recibo, ¿qué le digo? El 9 de septiembre cancelado. El siguiente recibo que me llegó, sería, no, perdón, el de agosto, ¿verdad? Sí. Bueno, la cuestión es que el siguiente recibo que me llegó, fíjese que ya cancelado en la fecha correspondiente, ¿verdad? Me venía el recibo con el consumo, más el sobresueldo, pues, o sea, me habían montado el recibo anterior, ¿verdad? Correcto. Dice mi esposa, pero mira, me dice, puchica, hoy le regamos, ¿verdad? Revisando, venían los 2 meses. Me voy para aquí a esta compañía del sur, ¿verdad? Sí. A ver, que me arreglaban. Mire, el comentario es, lo más chistoso es que cuando yo llegué del sur, habían una cola como de 250 personas. Y yo, ¿qué pasaba? Con el mismo problema. Con el mismito problema. A todas esas personas nos habían metido el mes anterior, ¿verdad? Entonces, si uno no se fija, doctor, ¿qué pasa? Si usted llega al banco a pagar esa cantidad, ahí no se están fijando. Ahora, el problema es que no hay recursos. No, pero mira, esto es tan delicado porque esto es un crimen a nivel nacional. Aquí estamos pensando de que le robaron la cartera a alguien en la Ula. Esto está pasando a nivel nacional. Se ha denunciado y ¿qué es lo que han dicho? Que les van a devolver, probablemente la cantidad sea 200, 300, 500 colones. Y ahí la excusa es que la computadora, ¿y qué recurso tiene? No, mire, sencillamente, esto es uno de los ejemplos más palpables de la inseguridad que prevalece en este país en estos momentos. Y volvemos a lo mismo. Mire, y da la impresión... vaya, gracias por su llamada. Que pese a una superintendencia de los sistemas de energía eléctrica, pese a un organismo en defensa del consumidor. El aumento, déjelo atrás, el asalto, la estafa, porque cuando a usted le cobran por algo que no le dan, lo están estafando. ¿Y a dónde está la parte? Mire, yo lo acabo de decir en una reunión contra la criminalidad, porque claro, la gente en este país toma el rábano por las hojas. Aquí, para protestar, para ver si solucionamos el problema de la delincuencia, vamos a hacer una manifestación. Y vamos a ir todos vestidos de blanco y vamos a ir con una candela como que es primera comunión. Y que no tenemos un gobierno aquí. Y que no tenemos un sistema en que si un funcionario no cumple con sus obligaciones hay que destituirlo. ¿Y dónde están los mecanismos jurídicos? Si esta no es una velada, este es un Estado de Derecho. No puede ser que traten los problemas como se tratan en la escuela, jugando de mentiras. Aquí hay justicia de mentiras, hay investigaciones de mentiras, hay asociaciones de mentiras. Sí, por eso Carlos Sandoval en el artículo de ayer decía, ¿qué has hecho, Caín? Bueno, política, dice, ¿verdad? Buenos días, bienvenido a Punto de Vista y atendemos la última llamada. Bueno, buenos días. Buenos días. Felicitándolos ahí por su programa. Gracias. Me voy a salir un poquito del tema, pero encauzando quizás la misma cosa que acaba de decir el doctor Nelson. Brevemente, porque ya nos pasamos del tiempo. A su juicio, usted habla de que no hay que hacer cosas, manifestaciones así burlescas o lo que sea, o de juguete. Una pregunta a los tres, ojalá que no se metan en camisa de once varas. Usted, como abogado, que se debe de enjuiciar al ministro de Seguridad Pública por el recién caso pasado del asesinato del joven Vilanova, porque según la familia, él hizo encubrimiento, el famoso Zacarías, pero más el ministro, porque se ha probado, y lo ha dicho en un canal de la competencia, los papás de ellos, del fallecido, que el ministro de Seguridad Pública, don Hugo Barrera, hizo encubrimiento real. Y eso, lo poco que tengo de conocimiento, es un delito. ¿Se puede enjuiciar a esa persona? Quiero saber la opinión de los abogados. Muchas gracias. Pero lamentablemente, gracias, pero ya tenemos lo único poco tiempo. que puedo comentar a ese planteamiento del estimado televidente es que si queremos que prevalezca un auténtico Estado de Derecho en El Salvador, toda aquella persona, sin distingo de ninguna naturaleza, que violente la ley,
que se ponga fuera de la ley tiene que ser juzgado y sancionado de conformidad a la ley. Pero para ello estamos a muchos años luz para llegar. Sin embargo, debemos de seguir sembrando la semilla de la verdad, es decir, de los principios, se cumplan o no se cumplan. Aquí cualquier persona responsable de un delito debe ser procesado, sea quien sea. Igualmente, debe de respetarse las sentencias de los jueces en cuanto consolidadas que sean, apunten hacia la verdad. Porque decir, no debe investigarse a fulano, no debe de procesarse a fulano, ¿cómo no? Contra quien haya pruebas de algo, tiene que ser procesado, tiene que ser juzgado. Bien, amigos, de punto de vista, el objetivo del tema de esta mañana ha sido que queremos todos un mejor El Salvador, nuestro querido país. Amigos, de punto de vista, para el día de mañana tenemos los comentarios sobre el aniversario del Seminario San José de la Montaña. Para ello va a estar Monseñor Rosa Chávez y el señor rector del mismo seminario. Hasta mañana, si Dios nos da salud y vida. Punto de vista. Tribuna de la libre expresión en El Salvador, donde las ideas se combaten con ideas. Punto de vista. Un programa independiente.